Un saludo cordial para todos, quien les habla el licenciado Alex Rodríguez y presentaré para ustedes el tema de técnicas de la pregunta y la lluvia de ideas. Para adentrarnos en nuestro tema es necesario decir que las técnicas de enseñanza-aprendizaje son el entramado organizado por el docente que busca cumplir los objetivos propuestos para su asignatura o contenido programático. Se deben considerar las habilidades cognitivas, profesionales, personales del docente, las características de cada uno de los alumnos, así como las condiciones de iluminación, sonido, acondicionamiento del aula, el contenido programático de cada una de las asignaturas, así como el tiempo requerido para establecer y realizar cada una de estas técnicas. En términos generales, son actividades que el docente organiza o estructura para que el alumno construya el conocimiento y así se posibilite la evaluación de este conocimiento que se ha adquirido y que se ha construido. La técnica de la pregunta es una de las más antiguas, utilizadas en las escuelas filosóficas. Pensadores como Sócrates utilizaban la mayéutica, en la cual a través de una interrogante los estudiantes o discípulos iban construyendo el conocimiento para así distinguir el error de las verdades, específicamente de verdades subjetivas, puesto que para ellos la verdad absoluta no existe. Tiene como propósitos, entre otros, orientar al grupo a la consecución de los objetivos, iniciar o continuar un tema, verificar la comprensión de las instrucciones que han sido dadas por el facilitador, busca descubrir las habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes por parte de los alumnos, así como desarrollar en ellos una capacidad profunda de análisis y evaluar el proceso instruccional que ha sido facilitado por el docente. En cuanto a la clasificación de las preguntas, podemos entonces decir que las preguntas se dividen en limitadas y amplias. Las preguntas limitadas requieren de un bajo nivel de pensamiento, respuestas cortas, predecibles y un número limitado de respuestas aceptables o correctas. Por otra parte, este se divide en preguntas de memoria cognoscitiva y preguntas convergentes, siendo las preguntas de memoria cognoscitivas aquellas que requieren que el estudiante defina un término, nombre algo o responda de memoria. Las preguntas convergentes permiten que el estudiante construya una respuesta, relate hechos de una explicación o compare ideas. Por su parte, las preguntas amplias exigen un nivel más alto de razonamiento, requieren que el estudiante infiera, especule, piense, pronostique, exprese opiniones, y esta se divide en preguntas divergentes y preguntas evaluativas, siendo las preguntas divergentes aquellas que ponen en funcionamiento el pensamiento creativo e imaginativo del estudiante, y las preguntas evaluativas exigen que el estudiante valore, juzgue, justifica y defienda una posición. Las respuestas a estas preguntas mostrarán que el estudiante se ha basado en evidencias para sustentar su posición. Las formas de las preguntas deben ser simples, breves y concisas para que el estudiante pueda recordarlas completamente y tenerlas presentes mientras elabora su respuesta. Por ejemplo, ¿qué piensas de? ¿Cuántos de ustedes pueden decirme? Deben adaptarse al nivel de madurez mental de los estudiantes, tanto en su contenido como en el lenguaje empleado. No deben ser ni muy fáciles ni muy difíciles. Deben ser expresadas
en forma clara y definidas, sin ambigüedades. No deben dar lugar a distintas interpretaciones. Deben ser interesantes, estimuladoras. Para esto será necesario evitar las preguntas irrelevantes y rutinarias. Deben ser específicas, referirse a un aspecto particular del tema por vez. Un mismo aspecto del tema puede ser fragmentado en varias preguntas sucesivas y complementarias. Las preguntas no deben contener explícitamente la respuesta ni sugerirla, como por ejemplo, ¿no les parece que? Las preguntas deben exigir como respuesta una frase completa. Se debe evitar los monosílabos como el sí, no, no es, y deben responder a un propósito definido y seguir una concentración lógica y natural. Las cuestiones vagas, desordenadas y sin un propósito definido son estériles y crean confusión. Como recomendaciones a la técnica de la pregunta, se debe considerar los diversos tipos de preguntas que utilizará para aplicar la técnica, formular la pregunta al grupo de estudiantes en general. Esto permitirá a todos los presentes recordar, analizar o reflexionar acerca del tema, esperar la respuesta voluntaria de los estudiantes. De esta manera fomentará la participación. Reformular la pregunta si ésta no ha sido respondida. Si no se obtiene una respuesta, designar a un estudiante para que responda. Dar tiempo suficiente para responder sin crear vacíos prolongados. Y reforzar las respuestas con frases completas y expresivas, como por ejemplo, está muy bien la respuesta, excelente tu respuesta. Esto propiciará confianza dentro del grupo. La técnica de la lluvia de ideas o tormenta de ideas es aquella en la cual un grupo de personas crean ideas tal cual se van exponiendo, se apuntan en un rotafolio, pizarrón o en otro dispositivo para que después se vayan sistematizando, priorizando y ordenando. Esto es casi siempre más productivo que cada persona piense por sí solo. Dentro de sus utilidades tenemos que identifica las potenciales causas o soluciones de un problema, clasifica y relaciona las interacciones entre factores que están afectando el resultado de un proceso y además centra en un grupo de trabajo la discusión enfocándola a los aspectos relevantes de un problema. Dentro de las ventajas podemos establecer que estimula la creatividad, ayudando a romper con ideas antiguas o estereotipadas. Produce un amplio número de ideas, en los cuales los componentes del grupo se les anima a expresar las ideas que vienen a su mente sin ningún prejuicio ni crítica. Por lo tanto, la crítica no tiene cabida. Permite la implicación de todos los miembros del grupo, se construye un entorno que hace posible la participación de todos y posibilita centrarse en los objetivos para que cada uno de los miembros del equipo se mantengan enfocados en el fin último de esta técnica. La técnica de la lluvia de ideas presenta 4 principios. El primero es el que la crítica no está permitida. Durante la sesión no se permite ningún comentario crítico o gesto que muestre burla o escepticismo. El juicio sobre las ideas se posterga. El segundo principio es la libertad de pensamiento es indispensable, debe ser estimulada, constituyendo un componente básico de la idea más arriesgada, la más original, puede llegar a ser la mejor solución. La cantidad es fundamental. A mayor número de ideas, más alta es la probabilidad de que surjan ideas más útiles. Por lo tanto, en la aplicación de la tormenta de ideas es esencial la producción de un elevado número de ellas. La combinación y la mejora deben ponerse en práctica.
Esto permite aportar sus propias ideas. Los miembros del grupo han de sugerir cómo mejorar otras ideas y combinarlas para sintetizar otras mejores. Es más fácil perfeccionar una idea que producir una nueva. La técnica de la lluvia de ideas se divide en 4 etapas. La primera es la presentación de la sesión de la tormenta de ideas, es decir, se explica qué se quiere alcanzar, cuáles son los procedimientos y el tiempo que se va a implementar en la sesión. La generación de ideas, donde cada uno aporta las ideas específicas. La mejora de ideas, entre todos se van construyendo mejores ideas a partir de la segunda etapa. Y en cuarto lugar, la evaluación del resultado, en la cual se somete a votación las ideas más relevantes o las que se consideren más factibles para la solución del problema en cuestión. En este sentido, es imprescindible contar con un procedimiento estructurado como el de la multivotación. ¿Cómo se realiza la técnica de la lluvia de ideas? Se selecciona un problema o un tema específico afín. Cada participante tiene su turno para expresar cada una de sus ideas. Se busca fomentar la confianza en el grupo. Hacemos un recuerdo de que la crítica no tiene cabida. Todo debe asentarse en el pizarrón y en caso de que haya alguna dificultad, el moderador debe propiciar la participación con preguntas como qué, quién, dónde, cómo, cuándo, por qué, además de identificar las ideas más pertinentes a la resolución del problema o aporte al tema, la evaluación de estas ideas, la identificación minuciosa de cada una de ellas para poder entonces dar paso y establecer el plan de acción en la resolución del problema o en la consecución del objetivo que se ha planteado desde el inicio de la sesión. Como recomendaciones se puede decir que es recomendable usarla al inicio del planteamiento de alguna sesión de trabajo, cuando sobre todo no se logra poner de acuerdo en un tema o un problema en común. Además de que se puede integrar a otras técnicas como la expositiva, discusión en pequeños grupos, y la persona que coordine la actividad debe tener un amplio control del grupo y de alguna manera estar familiarizado con el problema, aunque esto no es una limitante. John Maxwell decía que la gente exitosa y no exitosa no varía mucho en sus habilidades, varía en sus deseos de alcanzar su potencial. Y es que precisamente nosotros, profesionales de distintas áreas del conocimiento prestados a la educación, buscamos en nuestro deseo de contribuir a la formación del futuro de nuestro país, del mundo, alcanzar en ellos el potencial de poder ser educadores. Gracias por su atención.